Profesora y compañeros, buenas noches. A continuación expongo el tema de la unidad 4, instrumentos para la descripción documental, inventario documental, banner y tabla de control de acceso. Entre los instrumentos vamos a definir qué es la descripción archivística. Se trata de una representación precisa de una unidad de descripción y de las partes que la componen. Esto se obtiene mediante la recopilación, el cotejo, análisis, organización de aquella información que sirve para identificar, gestionar y localizar la documentación y permite explicar su contenido en el contexto de su producción. Este es un proceso que es aplicable a los documentos tradicionales, pero también es aplicable a los documentos electrónicos que deben ser objeto de este tratamiento. Esto se debe realizar siempre en función de las necesidades y organización de los tipos de usuarios. Entre los más conocidos, entre los instrumentos más utilizados encontramos el censo, encontramos la guía, encontramos los catálogos y el índice. El censo es el que nos permite identificar los archivos pertenecientes a un ámbito determinado, puede ser en este caso territorial, de titularidad o de tipo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es dar a conocer los fondos del archivo, en los cuales se conocen los datos básicos, la dirección personal del usuario, los fondos que en ella reposan y horarios y servicios, entre mucha otra información que está disponible. Para efectos de un ejemplo, podemos mencionar el censo guía del archivo de la Embajada de España Iberoamérica, es uno de los más reconocidos. Entonces, en él, por ejemplo, hay una breve descripción de la normalización archivística internacional. Nos explica la forma en que se realiza esta guía, pero también en cada uno de los links que esta página maneja, o esta guía maneja a través de la página, podemos encontrar, por ejemplo, entre otros, como vemos acá el ejemplo, que está la presentación, o sea, si abrimos ese link, ahí encontramos información relacionada con la presentación, la información general del censo guía, encontramos la historia también, podemos observar datos como las personas que pueden colaborar en este tema, cuáles son los contenidos que se consiguen en ella, la normalización, encontramos también el directorio y los fondos documentales, el fichero y los enlaces de interés. Entonces es una herramienta que nos proporciona información muy importante dentro de este proceso de descripción archivística. La guía, pues la guía es un instrumento, pues obviamente, que describe globalmente los fondos documentales. Puede ser de uno o de varios archivos. En ella podemos encontrar que son organismos que se originan de las series que los conforman. En ella podemos encontrar fechas extremas, volumen de documentación, información sobre el archivo, historia, horarios, servicios a los usuarios y también la forma en que facilita la información auxiliar básica acerca del archivo y los servicios disponibles, como los horarios, los instrumentos de descripción, las publicaciones sobre cada uno de los fondos. En ella, por ejemplo, podemos colocar como ejemplo la guía del Archivo General de Andalucía y el catálogo de sus fondos y colecciones del año 2000. ¿Qué se expone en él? Datos generales del archivo, servicios a los usuarios y a los archiveros, historia, información sobre la sede y cuadros de clasificación y de fondos de colecciones.
Esta es un poco parecida a la guía anterior. En esta página vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, nos desglosa ahí los temas, nos ofrece servicios y trámites, nos ofrece noticias, nos ofrece un catálogo de procedimientos y servicios, nos indica los números de teléfonos de la información, o pues en este caso un correo en el cual nosotros podemos acceder a recolectar información en dado caso que haya alguna novedad o algo. También nos describe las novedades. Entre las novedades hay varios temas que son de importancia general, y también nos expone las actividades que están por iniciar con las fechas establecidas. Entonces es como un portal también de información para que la tengamos en cuenta y de esta manera podamos acceder a este servicio del catálogo de la entidad. Además, este catálogo es un instrumento de consulta que describe a profundidad las piezas documentales y las unidades archivísticas, ¿no? Estas son seleccionadas de acuerdo a los criterios y la subjetividad. Digamos que este catálogo es un poco más difícil de manejar, casi no se utiliza precisamente porque es un poco complejo. Se utiliza en la mayoría de los casos para agrupaciones o categorías que por su valor estratégico pueden ser de carácter histórico, o también puede ser de patrimonio, cosas así como muy específicas que lo requieran, pero realmente el catálogo no se utiliza mucho. El catálogo de documentos es otra ficha catalográfica pues, que se utiliza también para describir documentos y hace referencia a cuanto al contenido y la localización temporal, en cuanto a sus características formales y el fondo al que pertenece. Otra posibilidad es el catálogo de expedientes. En él se consignan las fechas extremas y el resumen de los documentos. Otro instrumento es el índice. Este es un instrumento que permite recuperar información pues, mediante el proceso de análisis al documento. Esto permite determinar el contenido, pues también identifica y selecciona los principales conceptos establecidos y se seleccionan los términos de indización que expresan los conceptos de los documentos. Esto es un requisito indispensable para el adecuado almacenamiento de la documentación, de la recuperación de la información, y responde, entre otros, a las siguientes preguntas: ¿de qué trata el documento? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿A qué época se refiere? ¿A qué lugar? ¿Cómo se trata la información? ¿Y qué tipo de estudio se realiza? A continuación hacemos un pequeño ejemplo de una ficha, de un índice extraído de un documento. Entonces ahí, por ejemplo, podemos mirar que el título es Objetos Contables y se va a hacer referencia a los libros. ¿Qué proceso se va a hacer? Es un proceso de conservación. ¿Qué acciones? Entonces, pues son acciones de juicio del documento. Los conceptos históricos, ahí vamos a relacionar que se va a tratar es como sobre la guerra de Cuba y la ilustración. Los documentos colectivos hace referencia a las órdenes religiosas. En fin, esto es un pequeño resumen de lo que se consigue a través de un índice. En cuanto al marco normativo, podemos encontrar la norma internacional ISAT-G. Esta es una guía general para la elaboración de descripciones archivísticas.
Se compone realmente por 26 elementos y estos son divididos en 7 áreas. El área 1, por ejemplo, encontramos la mención de identidad. En esta mención de identidad se encuentra la información esencial para identificar una unidad de descripción. ¿Cuáles son esas partes que componen el área de mención de identidad? Pues son los códigos de referencia, el nivel de descripción, el título, las fechas y, si mal no estoy, el tipo de extensión del volumen o la cantidad de documentos de descripción. Bueno, en el área 2 podríamos encontrar, es el área de contexto. Ella hace referencia al origen y a la custodia de la unidad de descripción. En este caso, pues, por el nombre, nombre de los productores o del productor, y de la historia institucional, o sea, la reseña bibliográfica, la historia archivística y la forma de ingreso. En el área 3 encontramos el área de contenido y estructura. Esto hace relación, pues, como la información relativa de la organización de la unidad de descripción, y en ella encontramos el alcance y el contenido, la información sobre valoración, selección y eliminación también. No recuerdo otro. En el área 4 está el área de condiciones de acceso y utilización. ¿Y qué pretende con esta área? Entonces es descifrar como el contenido de la información relativa, pues, al acceso de la descripción de las unidades de descripción. En ella encontramos las condiciones de acceso, las características físicas y técnicas, las condiciones de reproducción, los instrumentos de descripción. En el área 5, que es el área de documentación asociada, esta hace referencia a aquellos documentos que tienen una relación que entrelazan con la unidad de descripción. Podremos hablar, por ejemplo, de la existencia y localización de documentos originales, la existencia y localización de copias o unidades de descripción relacionadas y las notas pues, de publicación. En el área 6, esta área es el área de notas y hace referencia a la información, a toda aquella información que no ha sido incluida en ninguna de las demás áreas. Entonces, en el área de notas podemos encontrar las notas referentes a todo lo relacionado con las notas del documento. El área 7 es un área de descripción que contiene información relacionada. Esa es la última área que está compuesta, entonces es el área de control de descripción. En ella encontramos las reglas o las normas, las fechas de los suscriptores y las áreas que contienen información relativa al documento elaborado. La norma ISAR-CPF es una norma internacional también que busca normalizar la forma y el contenido de los puntos de acceso de la descripción archivística. En la norma internacional sobre encabezamientos autorizados archivísticos para entidades y personas y familias. Esta es una norma que permite especificar el tipo de información que debe incluirse en un encabezamiento autorizado archivístico. Describe las entidades, las personas o las familias que aparecen como productores en las descripciones archivísticas. La estructura se divide en área de control de autoridades,
área de información y área de notas. Bueno, el área de control de autoridades se compone del código de identificación, del tipo de registro de autoridad archivístico, la entrada de autoridad, los términos no aceptados y entradas paralelas. El área 2 es el área de información, es el área de información y se compone de organismos, personas y familias. El área de notas el área de notas se compone con las reglas o normas, las fechas y las notas del archivero. Otra norma es la Encoded Archival Description, está diseñada para marcar toda la información que se encuentra en los instrumentos de descripción, es decir, un lenguaje de codificación compatible con las normas ISAD-G. El inventario documental. Este se trata de un instrumento que describe de una manera exacta y precisa las series o los asuntos de un fondo documental. A continuación vamos a presentar el formato único de inventario documental que establece el Archivo General de la Nación. Entonces en este vamos a mirar específicamente los campos que lo componen, es el número de orden. En este número de orden es el consecutivo realmente lo que vamos a describir en él. El código es el área de la oficina, el área de la oficina, pero también lleva el código de la unidad documental y esta se coloca en concordancia con las tablas de retención documental. Entonces ahí, por ejemplo, en esa también va acorde con ella, y en el nombre y la serie y la subserie, por ejemplo, podríamos decir que se colocaría órdenes contractuales de prestación de servicios, que sería la serie, y la subserie entonces iría órdenes de prestación de servicios o OPS. En esta se colocaría, en las fechas extremas colocaríamos el año inicial, es decir, si estamos trabajando el inventario del año 2019, pues colocamos en el año 2019 la fecha inicial, y en el año y la fecha final pues también va el mismo año, porque estamos colocando el archivo de un mismo año. En la unidad de conservación nosotros vamos a colocar el número de caja, es decir, si tenemos una unidad documental que se llama, qué sé yo, órdenes de prestación de servicios, y hay 5 cajas, entonces en la caja, ahí colocamos el número de la caja 1, empezamos por el número de caja 1, y si esa caja tiene 15 carpetas, pues colocamos hasta el número 15, que es la caja 1, al frente, no mentiras, perdón, en la caja colocamos el número de caja en todas las casillas a la cual corresponde la unidad documental. En la carpeta pues vamos enumerando el número de carpetas que tiene la caja. Digamos, si es hasta el número 15, pues entonces ahí consecutivamente iría de la 1 a la 15. Ahí el tomo pues es el número de folios, digamos que el número de el tomo 1. El tomo 1 no son los folios, sino el tomo 1, y en el campo otro es si tiene alguna otra descripción o algo parecido. El número de folios pues es el número de folios que contiene cada carpeta, y en el soporte pues realmente se coloca es cuando trae algo adicional, un ejemplo, un CD, o trae un soporte diferente al de la carpeta, entonces ahí se colocaría donde dice soporte. Y en las notas también debemos colocar alguna observación si la hay en cuanto al documento, en cuanto a digamos un ejemplo, si no apareciera, por decir algo, un documento, entonces, o fue anulado, por ejemplo, en ese momento, entonces ahí se le colocaría
en la nota anulada. En la parte final del formato, pues quien lo elabora, el cargo, que en este caso pues es el jefe de la dependencia, lo firma el jefe de la dependencia, lo firma el jefe de la dependencia y el lugar y la fecha, que son los datos que van a la parte inferior del formato. Entregado, como este documento debe ser entregado a una oficina, a su oficina correspondiente, pues en esa se coloca el cargo, la firma y el lugar y la fecha. Esos son los datos que más o menos se colocan en el archivo documental. Ahora vamos con el Banter. El Banter es otro instrumento archivístico que digamos se utiliza como para la terminología de las series y las subseries documentales. Estas van acordes o reflejadas con las que se colocan en el cuadro de clasificación documental de las entidades. ¿Cuál es su objetivo? Servir de fuente de consulta para quienes la planifican o la producen o la usan y todas las personas que en ella intervienen. Bueno, en cuanto a las normas, este se encuentra normado por el decreto 1080 del 2015, el decreto 2609 del año 2012, la circular externa 003 de 2015, que habla de la identificación de las series y las subseries literal B. También podemos nombrar en la propuesta del Banco Terminológico del Archivo General de la Nación del año 2017 de series y subseries documentales. Esta es una referencia también que podemos colocar en términos contables, financieros y tributarios donde se combinan pues 28 términos agrupados en series y subseries documentales. Eso es como una, digamos que de cierta manera es una guía que se utiliza metodológicamente como descripción archivística de la norma internacional ISAG y como estructura de la normalización terminológica. Bueno, la tabla de control de acceso, pues podemos decir que no es un formato establecido ni definido por el Archivo General de la Nación. Este se debe elaborar en desarrollo del marco del programa de gestión documental. Entonces, por esta razón, pues no es ni revisado ni certificado por el Archivo General de la Nación. Este sigue un conjunto de políticas, directrices, procedimientos y medidas de seguimiento que implementa cada entidad. Sirve para proteger la información contra el acceso, la recolección, divulgación, eliminación o alteración o destrucción de la información y se encuentra, digamos, como que protege también y es un medio de restricción de protección de la información personal, entre otras, la información a la intimidad, de la propiedad intelectual, en fin, pues a otros documentos que son de carácter restringido. Este formato está compuesto por la serie, la subserie y el tipo de acceso. En las series, pues acá como manera de ejemplo podemos colocar, por ejemplo, los acuerdos. ¿Cuál es la subserie? Pues el acuerdo del consejo directivo, y aquí en el tipo de acceso podemos colocar si es tipo de acceso parcial, pública o total. Esas son como las tres tipologías más conocidas para el campo de tipo de acceso. La normatividad, entre la normatividad más conocida podemos nombrar pues obviamente la ley 594 que del año 2000 del Archivo General de la Nación, que es la regla pues que digamos dispone de los principios que regulan la gestión archivística, y el decreto 2609 del 2012 en su artículo 8 es con relación a los instrumentos archivísticos. En la ley 1712 del año 2014, que es el artículo 18, esta ley habla como de la transparencia y del derecho del acceso a la información. El decreto 103 de 2015, que reglamenta la ley 1712 del 2014, pues en lo relacionado como a la gestión de la información pública, en su capítulo primero.
y el decreto 1008, que son los principios de seguridad de la información. Este es un principio que busca crear pues, condiciones de uso en los documentos también digitales, pues que su fin principal es preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad pues, de la información de las entidades del Estado y de los servicios que les prestamos a los ciudadanos. Muchas gracias a todos y espero que sea de utilidad. Muchas gracias y buenas noches.